El álgebra de Boole es un álgebra especial de vario interés de estudio en lo que son las carreras de informática, de electrónica, ¿sí? Construcción de circuitos. Y existen muchas álgebras de Boole, pero el álgebra de Boole, la cual nosotros nos enfocamos y realmente nos es de interés, es aquella álgebra de Boole que trabaja sobre un conjunto de números que nosotros venimos conociendo desde la unidad de sistema de numeración, que es el álgebra de Boole 0,1 o álgebra de Boole binaria, la podríamos llamar, que solamente tiene un conjunto de dos números. Entonces, cuando decimos que dicha álgebra sobre dicho conjunto cumple con ser un álgebra de Boole. Primero, primero, como les dije, tenemos un conjunto B con dos elementos, el elemento 0 y el elemento 1, y dos operaciones llamadas suma lógica y producto lógico. ¿Sí? Así se les dice, suma lógica y producto lógico. Y que estas operaciones son cerradas en B. ¿Qué significa que dos operaciones sean cerradas? Que si yo sumo un elemento con otro elemento del conjunto, el resultado de ese elemento va también a ser un resultado del conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, en el álgebra común que nosotros conocemos, de números naturales, por ejemplo, sea el conjunto de los números naturales, la suma es cerrada, porque si yo sumo un número con otro número, ese número también va a ser natural. Sin embargo, la resta no es cerrada, porque si yo resto un número con el otro, puede pasar que el resultado sea negativo, entonces el resultado no entra en el conjunto de los naturales. ¿Sí? Entonces tenemos que la suma lógica y el producto lógico son cerrados en B. Y dentro del álgebra Boole 0,1 tenemos dos tablas, ¿sí? Que son las tablas del producto lógico y de la suma lógica. Entonces tenemos que la suma lógica, su tabla es la siguiente. Recordemos que son dos operaciones lógicas, no son operaciones matemáticas. Entonces tenemos que 0 sumado con 0 es 0, 0 sumado con 1 es 1, perdón, 1 sumado con 0 es 1 y 1 sumado con 1 es 1. ¿Sí? Por eso, recordemos, es una suma lógica, no es una suma matemática, porque uno podría pensar en binario, 1 más 1 es 1, 0, pero acá estamos hablando de lógica. Es parecido a lo que son las operaciones lógicas en matemática, en lo que es el y, el o. En este caso, la suma actuaría como una especie de, en realidad es un o lógico, en el cual si uno de los dos es verdadero o si los dos son verdaderos, ya el resultado es verdadero. Después veamos lo que es el producto lógico, en el cual actúa como el ilógico, en el cual solamente va a ser verdadero si si ambos son verdaderos. Entonces 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 0, 1 y 0 es 0 y 1 y 1 es 1. Entonces, decimos que la siguiente estructura, que es, se le escribe así como una terna, el conjunto y las dos operaciones suma y producto, es un álgebra de Boole si se cumple lo siguiente. Tenemos cuatro postulados dentro del álgebra de Boole que tenemos que corroborar y verificar para decir que esto es un álgebra de Boole. La primera me dice que tengo dos elementos. Para cualquier elemento A y B, ¿sí? El símbolo cuantificador para todo. Para todo A y B que pertenece al conjunto B, me dice que A sumado con B es lo mismo que B sumado con A, es decir, conmutar las operaciones. ¿Sí? Y también que A multiplicado con B, es decir, A producto lógico B y es igual a B producto lógico A. Lo veamos como un ejemplo. ¿Sí? Como estamos trabajando en el álgebra 0,1, es 1 más 0 va a ser igual a 0 más 1 y esto va a ser igual a 1. Lo podemos verificar fácilmente con las tablas de las operaciones lógicas. Y lo mismo con el producto. 1 por 0 es igual a 0 por 1 y esto es igual a 0. El segundo postulado me dice que para todo elemento del conjunto B existe un elemento neutro, es decir, que cada elemento de mi conjunto tiene un elemento neutro. Como nuestro conjunto B es de solamente dos elementos, tenemos que el 0 va a tener su neutro y el 1 va a tener su neutro. Entonces, para este caso, el neutro de la suma lógica es el 0 y el neutro del producto lógico es el 1. Entonces, si yo sumo un elemento con su neutro, 0 más 0 es igual a 0 y 1 más 0 es igual a 1, es decir, su resultado no se modifica. Y al igual que el producto lógico, 0 por 1 es 0 y 1 por 1 es 1. Bien, vamos hasta ahí entendiendo. El concepto de elemento neutro lo podemos ver también en lo que es nuestra álgebra.
En esta álgebra el elemento neutro de la suma es el 0, porque si yo sumo un número con 0 me da el mismo número, y si yo multiplico un número por 1 me da el mismo número. Veamos el tercer postulado, que acá este postulado sí ya difiere un poco de lo que es nuestra álgebra normal. En este postulado me dice, es el postulado de la distributiva. Me dice que yo tengo tres números, A, B y C, que pertenecen al conjunto B. Y me dice que se cumplen las dos propiedades operativas, las dos propiedades distributivas, perdón. Lo que es la propiedad distributiva de la suma lógica con respecto al producto y del producto lógico con respecto a la suma. Nosotros en nuestra álgebra común estamos acostumbrados a una de estas dos distributivas, la otra no se cumple y ya vamos a ver. Veamos la primera, la que nosotros conocemos. Por ejemplo, en nuestra álgebra común tenemos que esta distributiva, por ejemplo, si yo hago, voy a activar la edición, ¿sí? Si yo hago la siguiente distributiva, ¿sí? Por ejemplo, veamos dos casos, sin hacer distributiva y haciendo distributiva. En este caso no se hace la distributiva. Yo tengo 3 por 2 más 4, primero resuelvo lo de adentro, que es 2 más 4 es 6, y luego hago 3 por 6, que es 18. En el álgebra de Boole es lo mismo, 1 por 0 más 1, primero resuelvo lo de adentro, que es 0 más 1, que es 1, y 1 por 1 es 1. Ahora veamos qué pasa cuando yo hago la distributiva. ¿Sí? Tengo lo siguiente. Bien, tengo 3 por 2 más 4, entonces yo aplico distributiva 3 con el 2 y 3 con el 4. ¿Sí? Entonces hago 3 por 2 es 6 y 3 por 4 es 12, que es 6 más 12, entonces es 18. ¿Sí? Entonces los resultados son iguales. Ahora veamos en el álgebra de Boole. Yo hago 1 producto 0, 1 por 1, ¿sí? Esto me da 1 por 0 más 1 por 1, que es 0 más 1, que el resultado es 1. Entonces el resultado también es igual. Bien, ahora veamos qué pasa en la otra propiedad distributiva. En la otra postulado de la distributiva, porque me dice que en el álgebra de Boole se cumplen los dos postulados, las dos partes, las dos distributivas. Veamos un ejemplo en el álgebra común y en el álgebra de Boole. Acá me dice que, bueno, no aplico distributiva, hago por ejemplo 3 más 2 por 4. En el álgebra de Boole nuestra, primero tiene la prioridad la multiplicación, entonces tenemos que hacer primero 2 por 4, que es 8, y luego 3 más 8 es 11. En el álgebra de Boole, ¿qué tenemos? También podemos hacer primero el producto, que es 0 por 1, 0, y luego 1 más 0 es 1, ¿sí? Pero veamos lo siguiente. Yo acá voy a aplicar la distributiva de la suma con respecto al producto, es decir, voy a hacer esto y después voy a hacer esto, que nosotros no lo hacemos en nuestra álgebra. Entonces voy a hacer 3 más 2 por 3 más 4, que esto me da 5 por 7, que esto es 35. Y si me fijo bien, estos resultados no son iguales, son distintos. Entonces en nuestra álgebra, esta propiedad distributiva no se cumple. Sin embargo, en el álgebra de Boole sí se cumple, porque si yo distribuyo 1 más 0, ¿sí?, por 1 más 1, tengo que 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. Y si nos fijamos en la tabla de la suma lógica, 1 más 1 es igual a 1. Bien. Y luego tenemos el último postulado, que es el postulado del complemento, que dice que para todo elemento del conjunto B existe un A complemento. Es decir, existe un elemento que es el complemento, ¿sí?, vale la redundancia, de un elemento. De tal manera que si yo sumo a un número con su complemento, este me da 1, y si yo multiplico un número con su complemento, este me da 0. Veamos el ejemplo. En la tablita esta. El complemento de A puede valer dos valores, 0 o 1. Entonces el complemento de A de 0 va a ser 1. ¿Por qué? Porque si yo sumo 0 más 1, esto me da 1, como veíamos en la definición anterior. Si yo sumo un número con su complemento, esto me da 1. Me da 1. Entonces 0 más 1 es 1. Y si yo multiplico, perdón, 0 más 1 es 1. Si yo multiplico su número con su complemento, 0 por 1 me da 0. Entonces se cumple. Ahora veamos el otro caso. 1 más su complemento que es 0, 1 más 0, 0, 1, perdón, entonces se cumple. Y 1 por 0 es 0, entonces se cumple los dos complementos. Entonces el complemento del 0 va a ser el 1 y el complemento del 1 va a ser el 0. Igualmente, en el apunte seguramente está la demostración de por qué el complemento del 0 es el 1 y por qué el complemento del 1 es el 0.
Y por último, en lo que es el álgebra de Boole existe una operación más llamada disyunción o suma binaria. Hay que distinguir lo que es la suma binaria de la suma lógica, la cual no es una operación primitiva. ¿Qué significa que sea primitiva? Las operaciones suma y producto lógico son dos operaciones primitivas, es decir, que son las operaciones propias del álgebra de Boole. Entonces la disyunción no es una operación primitiva, pero deriva de estas operaciones primitivas, porque yo tengo la disyunción, se simboliza con este simbolito más, con un circulito, y esto es igual a A complemento por B más A por B complemento. La suma binaria vendría a ser el equivalente en la lógica al O exclusivo, es decir, elijo uno o elijo el otro, pero no los dos a la vez. Más o menos esa sería la equivalencia. Su tabla es la siguiente, ¿sí? Más o menos lo que decía recién. Si yo no elijo ninguno, es falso. Si yo elijo uno y no el otro, es verdadero porque estoy eligiendo uno y excluyendo al otro. Si elijo uno y excluyo al otro, es verdadero. Y si yo elijo los dos a la vez, es falso, porque me dice que yo no puedo elegir los dos a la vez. ¿Sí? Entonces, vimos lo que es la definición del álgebra de Boole 01, lo que es los postulados que yo tengo que verificar siempre si estoy frente a un álgebra para verificar si es un álgebra de Boole, y esta operación extra que es el álgebra, la suma binaria o disyunción que deriva de las operaciones primitivas.